buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez, del canal YUS a Eduardo, y del seminario a Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo Apolinar. Todos ellos hacen posible este programa y tener la posibilidad del diálogo y las reflexiones que hacemos de los distintos temas que presentamos cada semana. En esta ocasión nos acompaña el maestro Bernardo Anuar Azar López, a quien le agradezco mucho que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy, con un tema de su especialidad y de gran impacto ahorita se está discutiendo, que hemos intitulado Aspectos Sociales Jurídicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que seguramente algunos de nuestros oyentes han estado viendo y escuchando, asistiendo a los cursos que en este momento se están dando en nuestra facultad. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos proporcione la síntesis curricular del maestro Bernardo. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El maestro Azar López es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diversas especialidades, como son la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, el máster en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, la especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana, la maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la especialidad en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos por la Facultad de Derecho en la universidad. Por supuesto, es profesor de nuestra facultad. Entre sus publicaciones destacan las que ha realizado en materia de derecho al desarrollo, derechos humanos de protección a la salud y de acceso al agua, derecho procesal constitucional, mecanismos alternativos, y también está adscrito al Seminario de Derecho Procesal en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, maestro. Pues vamos a iniciar nuestra conversación. Obviamente nuestra primera pregunta es ¿por qué un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a nuestra UNAM, a las autoridades de la Facultad de Derecho que pues nos han dado una oportunidad, bueno, afortunadamente lo puedo decir a título personal, de vida, profesionales, toda esta universidad. Aquí pues a ella le digo, de veras no encontró a alguien peor a quien traer. Y bueno, estamos aquí con mucho gusto, pues vamos a tratar de ser concretitos para hacerlo dinámico. Porque este código, señores, voy a copiar unas palabras, lo estoy diciendo en los medios, copiar y pegar. Nos lo decía un magistrado del fuero común del Estado de México, que ahora ese magistrado es el director del Centro de Justicia Alternativa, de allá del Estado de México. O sea, nos pasamos de litigiosos a mediadores, ¿no? Tuvo ahí una transformación muy interesante él. Y él decía, y voy a copiar sus palabras, es que la justicia civil y familiar, ¿sí?, honestamente, es discriminatoria. O sea, es cara. La mayoría de los procedimientos en nuestro país, si ponemos en una bolsa todos los litigios que hay, en materia civil y familiar podemos hacer un 60%. Y de ahí, de esos 2 meses, bueno, ¿qué hay más? Familiar. ¿Qué ha pasado? Que los procedimientos se han hecho exageradamente largos y hemos tenido problemas con la expeditez de la justicia. Expeditez no quiere decir que sea rápido. No sería correcto que así me expresara, pero sí les puedo decir que se trata de sumarizar. Sean juicios sumarios, deben ser tiempos más cortos, hacerlos más ágiles en su trámite, y por supuesto que eso impacte la calidad del servicio de justicia, el servicio público de impartición de justicia.
En este sentido, maestro, y como usted ya bien expresó que actualmente podemos dar cuenta de las diversas problemáticas que existen en los procesos que se llevan en estas materias específicamente, en ese sentido, desde su perspectiva, ¿cuál sería la novedad en este aspecto del código, a diferencia, diríamos, de lo que actualmente está vigente? Pues miren, es una pregunta muy amplia de respuesta. Vamos por fechas. Aquí yo siempre lo digo, necesito traer mis apuntes. Estamos ahí en telecomunicaciones, pero no me quitas la libreta. Este código salió publicado en el Diario Oficial, es que aquí tengo unas precisiones de jurisprudencias y todo, el 7 de junio de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en español. Tiene una vacatio legis de 4 años. Es decir, sé más explícito, no puede exceder, que ya se está observando en cada punto de nuestro territorio nacional, no puede exceder del 1 de abril, pero del 2027. En español, en castellano, en cristiano. ¿Qué entidades federativas ya lo tienen ya está en vigencia? ¿En qué entidades? Querétaro, Yucatán. Por el momento es la información que tengo, no dudo que algunas más ya se han ido sumando con base en los transitorios de ese código. ¿Y qué diferencias tiene? Lo que pasa es que se trata de hablar de un solo código en todo el país. Si me permiten el parangón con el código, igual que pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es homologar, digamos, en un código, y se trata de oralizar los juicios civiles, familiares, y hace un importante hincapié. O sea, nos viene a recordar que existen los mecanismos alternativos de solución de controversias. No lo recuerda, pero si todavía no me acuerdo bien, viene otro repaso. El viernes pasado se emitió la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, para que me acuerde todavía mejor, hay una canción, estaba platicando hace rato con unos discentes del posgrado, que se llama Beautiful Boy, de John Lennon. Y pues el lyric que dice, Take my hand, beautiful, beautiful, beautiful boy. Es una canción preciosa de John Lennon. La interpretaba maravillosamente bien. Entonces, este código es el Beautiful Boy, porque va este código de la mano con esa ley general. Ya están las dos, ya se están echando a andar. Entonces nos está recordando y vuelve a recordar, hay mecanismos alternativos, recuérdenlos. ¿Por qué? Porque tratamos de dejar de ralentizar la justicia. Pongo un ejemplo, no es oral, bueno, voy a decir dos cosas muy importantes. Oral no es verbal. Yo tengo ese error, siempre digo es que oral es verbal y siempre pienso en eso. No estoy mal, he estado mal. ¿Por qué? Porque oral significa sumario, un juicio sumario. Vamos a simplificar plazos desde la ley para resolver. No dije que fuera rápido, te estoy diciendo que vamos a agilizar los trámites. Eso si funciona o funciona parcialmente, pueden ser buenas noticias. Eso es un punto muy importante, esa oralidad. Pero también este código nacional nos está diciendo, necesitamos recordar a los MASC. ¿Qué ha pasado en el Estado de México? Ya tienen un experimento, bueno, no son experimentos. En ciencias sociales creo que no es posible hablar de experimentos, no es correcto. Pero ¿qué práctica se está haciendo? Existe un procedimiento previo en las controversias familiares en el Estado de México. Y tienes que pasar por esa etapa forzosamente. Nadie se zafa. Es imposible zafarte. Es que voy a litigar en materia familiar. Tienes que pasar por esa etapa. Y es una etapa no previa, es una etapa de mediación. Entonces, ¿qué pasa con esa etapa? Tienes que pasar forzosamente por ley. Y en controversias familiares dice, bueno, a ver, vamos a tener 3 sesiones. Es una muy bonita experiencia, porque en la primera, cuando llega la gente, literalmente ni se quiere hablar, ni te voltea a ver.
Pero es obligatorio que estés ahí porque te voy a explicar en un video exageradamente corto, exageradamente rápido, pero concreto. ¿Qué vamos a hacer aquí de mediación? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a qué podemos llegar? Si esto funciona, podemos llegar a un convenio y aquí podemos resolver el conflicto. Aquí lo podemos ya parar. Esa es en la primera sesión. Segunda sesión, que se ha visto en la práctica, pues en la primera sesión ni te voltea a ver. En la segunda sesión, bueno, a veces digo, buenas tardes. Bueno, por lo menos ya te dije, te saludé. Digo, de no hablarte y no voltearte a ver, a saludarte, creo que ya vamos menos mal. Y a veces ya en la tercera sesión dicen, bueno, a ver, traemos este conflicto jurídico, legalmente sí se puede ir por mediación y podemos llegar a este convenio. Y pues a veces aquí mismo firmamos el convenio, se hace cosa juzgada, se registra y bueno, pues como un convenio de transacción, a cumplir ahora lo que acabamos de acordar. Punto. No lo arreglamos. Bueno, ya entonces está abierta la puerta del juzgado. Se toca las puertas del juzgado, promueves la demanda. Y es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque tratamos de quitar eso. De decir, bueno, ¿por qué todo tiene que acabar con el juez? Están ya saturados de expedientes. Y no hay dinero para abrir más juzgados. O sea, y cuando lo hay, pues ya, cuando yo te los logro abrir, ya ahí les van los trailers con expedientes. Recordemos los asuntos de lista, cuando fue la reforma de la ley de lista. Y les platico otra experiencia, si me permiten. Y es en Puebla. Fue un magistrado poblano. Bueno, no sé si es poblano, no, creo que él sí es poblano. Pues es magistrado en Puebla, el Foro Común en Puebla. Y él nos decía en materia familiar que para él oral, él me lo explicaba. No es estar aquí hablando verbalmente. Eso es una herramienta. Este código menciona la teoría del caso, igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hay una teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero le explicaba en materia familiar. Otra vez nos vamos a familiar. ¿Qué pasa ya en el procedimiento familiar? Son sumarios en Puebla. ¿Cómo que son sumarios? Yo no preveo incidentes en el procedimiento. Se lleva a cabo todo el procedimiento, toda la audiencia. El abogado dice, es que todo está mal. Está bien. Si quieres verlo anotando. Espérate a que se resuelva. Y una vez que aquí tenga la sentencia, ya me las estás guardando. Bueno, pues es el momento ya te guardaste las canicas. Ok, te las has estado guardando. Oye, pero es que aquí viene otra canica que también está mal la sentencia, ¿ok? No te preocupes, saca todas tus canicas de la bolsa y le agregas esa canica y échalas a andar al interponer el recurso de apelación. ¿Qué se ha logrado? El incidente. ¿Qué nos decía ese magistrado? Es que si la ley prevé tanto incidente, pues el abogado lo que va a hacer, me notificaron mal, incidente. ¿Qué tienes que hacer? Si ya se iba a resolver el asunto con la pena, se lo retiras al juzgador, se tiene que resolver ese incidente. Oye, es que si hubo violación, no la hubo. Y otra vez lo regresas cuando ya iba directo a resolverse. Entonces, entre tanto incidente, todo es para atrás. Te tienes que esperar hasta que se resuelva. Si ya se resolvió, ok. Me tomas el expediente principal y a resolverse. ¿Eso cuánto retrasa los procedimientos? Todo lo que tú quieras. Sí, bueno, al final se trata de una materia muy delicada, que es lo de la familia, ¿no? O sea, tenemos conocimiento, obviamente, por profesores de la facultad, funcionarios, que efectivamente la materia familiar es la que mayor porcentaje tiene. Pero obviamente no podemos olvidar que esto está vinculado a emociones, ¿no? Mientras más cercanas sean las personas, pues la experiencia dice que los conflictos son mayores. Más largos. Obviamente, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes recuerdan un profesor de la facultad, notario, que tenía un anuncio que sacaba un expediente de un metro, sí, y decía que todos los iniciales ya se habían fallecido, ya no sé si eran los nietos los que seguían con el asunto. Y la verdad es esa, o sea, el poder conciliar esos intereses dentro de la familia se me hace muy complicado, ¿no? Es decir, y ese era un ejemplo visible que se presentaba. Y como
quienes tenemos la oportunidad de estar en el área jurídica, pues sabemos también que los expedientes se trasladan en diablitos, ¿no? O sea, para... Ay, pero también hay carrito. Luego uno se echa unas carreritas en el pasillo. Yo estoy desactualizada, yo me quedé en los diablitos. También hay diablos. Pero, o sea, yo la verdad, en algún momento de mi vida, por esas cosas de la vida, tuve experiencia en los expedientes, ¿no? Y la verdad está hecho para que el ego no entienda nada, ¿no? Se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, y precisamente esa constante de repetición nos lleva a tener esos expedientes, ¿no? Porque si nosotros vemos expedientes de 1920, de 1925, yo creo que hasta como los 50, pues eran expedientes normales, ¿no? Pequeños, o sea, lo concreto, lo que sería decir, yo no sé en qué momento los juzgadores decidieron que había que repetir y repetir. Es que les gustaba un omega, ¿no es cierto? Al final nadie lee eso. O sea, la verdad es que... Es muy complicado. Y ahora con las computadoras pues se ha hecho más fácil, ¿no? Porque antes era manual en máquinas de escribir. Ahora con la computadora, efectivamente, copias y pegas. Eso nadie lo va a leer, ni le interesa, ¿no? Y entonces nada más, pues yo me imagino, ¿no? Un juez o un ministro que un expediente unos mamotretos. Pues no lo lee, o sea, la verdad no lo lee, ¿no? Entonces también eso aúna que se tarden tanto porque no somos concretos, ¿no? Yo creo que en el Poder Judicial una primera reforma es, a ver, hay que sintetizar los expedientes, porque estos expedientes nadie los lee, nadie los ve. Entonces, sí, yo creo que eso de que se repita y se repita y se repita y se repita, pues es hasta aburrido, ¿no? Entonces yo creo que esta sí debía ser una verdadera reforma, cuáles son los puntos, y vamos a hacerlo sintético, vamos a procurar que la gente sí se entere de lo que pasa en el asunto. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos rápidamente. Adelante, gracias. Regresamos con ustedes, estamos conversando hoy con el maestro Bernardo Anuar Azar López. El tema que estamos viendo el día de hoy, aspectos sociales y jurídicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y como es habitual en nuestro programa, vamos a resolver, el maestro Bernardo va a resolver algunas inquietudes de quienes nos favorecen. Resolver entre comillas. Bueno, entonces... Los va a revolver más. Carlos, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, maestro, nuestro auditorio está interesado principalmente en este tema que tiene que ver con grupos vulnerables y la legislación en materia civil y familiar. Entonces, una primera pregunta que nos hacen es de qué manera este código, y claro, todo lo que les subyace quiero pensar, busca promover la igualdad de género y la inclusión social. Ok. A ver, la igualdad de género. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. La palabra género, pues es muy genérica. No les contesté. O sea, género es el papel que le ha dado la sociedad a una mujer que nace con vagina y un hombre que nace con pene. Entonces la mujer tiene que vestir de faldita. ¿Quién lo dijo? La sociedad. Ah, bueno. Y el hombre de pantalón. Ah, bueno. Eso es un ejemplo de género. A veces, lamentablemente, sí ha habido experiencias también muy lamentables, algunas situaciones también muy tristes. Por ejemplo, en materia jurídica, en los 70, para que una mujer casada promoviese un amparo, tenía que pedirle permiso a su cónyuge. Hágame el favor. Entonces, aquí, ¿qué dice la Corte? Tenemos que tener así un cuidadito, así como de cirujano plástico. La Corte ha dicho, no es tanto buscar una igualdad aritmética, no es tanto eso, a veces ya es muy imposible, incluso si la busco es exageradamente más que imposible, pero sí tratar de poner un piso parejo, e incluso tomar algunas medidas para proteger a las damas en un determinado caso, y eso a las juezas, los juzgadores nacionales, no, eso no es nada más exclusivo de un ministro o una ministra de nuestro Tribunal Constitucional. Todos los juzgadores, sin excepción, todos, dije, sin excepción, deben tener eso. Para eso hay un protocolo de equidad de género de la Corte. No es obligatorio, pero sí compila una serie de criterios judiciales. Claro.
Adelante. A continuación, gracias maestro. A continuación tenemos una pregunta relacionada. Javier Rodríguez nos dice, y en cuestión de discriminación y exclusión social en el ámbito jurídico del código, ¿de qué manera se aborda? Ay, madre hermosa. Mira, no, ahí, mira, la pregunta es para ti, pero voy a hacer hincapié en que algo que siempre digo, ¿no? Hay una visión de que la ley responde y resuelve todo, y esto no es así. Entonces, ahorita como estamos de moda del género, pues todo, perspectiva de género, las mujeres protegidas de eso. Pues la ley lo dice y lo dice muy bien, pero en la práctica esto no sucede, ¿verdad? Hemos estado en una conferencia el día de hoy, donde nos han dicho, la ley laboral es maravillosa, perfecta, pero en la práctica el 30% sigue teniendo problemas para licencias, para esto, ¿no? Entonces, sí, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? No es que les quiera quitar la ilusión del derecho, ¿no? Me parece perfecto, es sensacional, pero sí hay que tener con claridad, no sé, mi querida Amparo, esta realidad, ¿no? Porque la ley no resuelve nada, pretende resolver. Lo malo es que una generalidad de funcionarios, de políticos, a lo mejor de mismos ciudadanos piensan que esto lo va a resolver tranquilamente la ley. No es así. Sin embargo, no hacemos o no se hacen campañas de sensibilizar. O sea, todos somos conscientes que hay un problema de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Política, jurídica, académica y todo. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué estamos haciendo o qué estamos refiriendo dentro de la sociedad para resolver esto, ¿no? Y no pensar que porque tenemos una disposición constitucional de que no discrimines, que la igualdad, y eso, pues eso no se va a dar. Y esta separación, yo siempre me pregunto si realmente está siendo benéfica o es peor la situación, ¿no? Porque estamos llegando al extremo de que una ley para cada quien. Entonces, ¿dónde quedó la generalidad del derecho, ¿no? ¿Dónde está eso? Porque eso nos lo enseñan el primer día. Bueno, si no el primer día, sí el segundo de los primeros, ¿no? El derecho es general, objetivo y todo lo demás. ¿Dónde quedó esa generalidad del derecho si empezamos a legislar por casos, ¿no? Casuísticamente, ¿no? Y ahora pues ya hay ley para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a poder ver ese impacto dentro de la sociedad, ¿no? Y que al final esta posibilidad, como bien dices, de que pues con género está de moda, ¿no? Ahora las sentencias de género, los estudios de género, hablemos de género, y a ver, concretízame con cómo le vamos a entender a eso, y eso que estamos en el área que debemos estar, que es la sociología y la legislación. Sí. Pero al final, no sé si mi posición es muy radical, ¿no? Pero sí que soy antigua, reconozco, de hace 800 años, pero sí, pues un principio que nos decían es que la ley es general, ¿no? Y ahora usamos estos conceptos y la primera pregunta es ¿cómo nos los define la ley? Porque la ley nos dice no discriminación. A ver, espérame tantito. ¿Cómo me vas a definir? ¿No? O sea, pues, porque hemos sobreentendido que todos estamos entendiendo lo mismo y a lo mejor no es así, ¿no? Lo que tú entiendes por discriminación no lo entiendo yo, no lo entiende Carlos, no lo entiende la maestra Amparo. Entonces, a ver, primero tenemos que ponernos en el mismo lenguaje, ¿no? Sí. Para poder hablar de esos temas, ¿no? Pues aquí viene algo muy interesante. Los grupos vulnerables, pues estoy reprobado, lo digo en público, porque no los define el código. O sea, ¿quiénes son? Pero sí hace referencia a ellos. Pero nos podemos ir a la jurisprudencia. Vamos a echar mano de los criterios judiciales. ¿Quiénes podrían ser esos grupos vulnerables? La mujer, bueno, casos de violencia de mujer, los indígenas, los adultos mayores. Y ahora en cuanto a eso de la discriminación, hay una cuestión jurisprudencial que se les llama las categorías sospechosas. O sea, cuando andas de sospechoso. O sea, ¿sospechoso de qué? Claro. De discriminación, eso es grave. O sea, que puedas ir, ya voy para allá, como que ya tiene unos tintes medio discriminatorios, ¿no? Entonces ahí, desde luego que ahí se lleva toda la dirección procesal del juez. Y literalmente el juez tiene que estar ahí,
tratando de equilibrar esa situación. Por eso la Corte nunca habla de una igualdad aritmética. Es que tiene que ser aritmética. Bueno, dice, es que hay desigualdades. Eso es, a lo mejor por mala suerte, por las circunstancias, porque fue tu destino, mira, no lo sé. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, juez? Debe ser ese director de esa orquesta. Y decir, bueno, a ver, como que tú tocas más bajito, a ver tú, Bernardo, súbele tantito, ¿no? A él le toca, a él le cuesta otro, bueno, ahí para que el sonido ahí quede más o menos, ahí va, ¿no? Y la doctora hablaba de las sentencias. Hay una cosa que se llama la simplificación de sentencias, y vamos a tener que ir a eso. ¿Por qué? Porque en amparo directo, lo digo con conocimiento de causa, nos estamos fumando sentencias de 120, 150 fojas, tamaño letter, o sea, y ahí están. Lo mismo pasa con, en algunas ponencias de la Corte. Desde luego que lo interesante de andar en la Corte, bueno, es que pues no todos los ministros resuelven igual, te digo. También si las sentencias fueran iguales, bueno, válgame Dios, ¿no? Sí sería una locura, ¿no? Pero, sí simplificarlas. Yo les pongo un ejemplo así sencillito. Lo hemos visto en Twitter, otra vez en asuntos familiares. En asuntos de derechos de los niños, las niñas y adolescentes, que hace mucho hincapié esta ley, es hacer sentencias, les llaman de lectura fácil. Entonces yo te voy a hacer aquí una sentencia y te la voy a redactar como se la explicara a un niño de kinder. No sé, es que con tu mamá, mira Juanito, te digo, mira, tu mamá ha estado ha estado haciendo esto, mira, ahorita estás en un procedimiento de que ahorita tu mamá, decírselo de la manera exageradamente más infantil, más humana, y es hacer unas sentencias también, ya hablaba de eso el Consejo de la Judicatura ya desde hace años, de hacerlas más cortitas. Decía un magistrado, es que hemos abusado de la fundamentación y la motivación, entonces cada palabra te la tengo que justificar. Oye, es que me realizaron mal la visita domiciliaria, y venía vestido el visitador del SAT o el agente de autoridad, el agente estatal venía vestido de rosita el señor. Pues tienes que poner casi en la sentencia, porque no tenía que ir de rosita el visitador o visitadora del SAT. Y estamos así en cositas, o sea, justificas todo. Oye, ¿por qué traía zapatos no sé color, no sé, uno que no combine con el rosa? O sea, estamos ya llegando a eso. Entonces las sentencias se hacen exageradamente voluminosas. Y luego para que eso te diga, bueno, eso no tiene trascendencia jurídica. O sea, si yo soy agente de autoridad, ¿cómo vengo aquí vestido? No creo que les importe. O sea, lo que sea indispensable no es un uniforme que esté identificado, es importante identificarme. Pero oye, es que a Bernardo le gusta, no sé, andar con zapatos, ¿cuáles les gusta? Unos raros, unos dálmata. Sí, es su problema, ¿no? Y ya meterme eso a la sentencia, pues dices, para que él después te diga, bueno, como una preconclusión, no, esto no tiene trascendencia jurídica, como qué zapatos le gusta traer a Bernardo. Y hemos ya exagerado. No estoy aquí haciendo una apología del delito, ni menos, diciendo, no, pues ahora que ya no estén fundados ni motivados los actos de autoridad, pues estamos ya excedidos en eso. Todo lo tienes que justificar, palabra por palabra, para que después te diga, no, esto es inoperante, no, esto ya no trasciende. En este sentido, maestro, respecto a lo que acaba de decir, me interesaría sobre el impacto que tiene en la sociedad, o sea, como en esta parte, ¿no?, que somos los expertos, trataríamos de entender porque tiene ahí sus asegúnes el traigo mi acordeón, se está viendo que le estoy copiando en el examen. Pero respecto a lo que usted decía, es decir, no necesitaríamos para que realmente el código tenga un impacto hacia la sociedad, o sea, que la sociedad entienda la necesidad de este nuevo código, pues no sé si decirle como una campaña de sensibilización. A lo que me refiero es que muchas veces dicen, no, es que ya me enseñaste la lengua y te voy a demandar y me vas a pagar los millones, ¿no? Y así me lleve 100 años, pero tú me vas a pagar. No necesitaríamos también ahí de decir, bueno, vamos a ver que, pues, 100 años es mucho, no sé, ¿no? Tratar de 50 no hay nada. Exacto, pero me refiero a que no necesitaríamos a la par una campaña de sensibilización en este sentido. Yo comento que la ventaja de los centros de justicia alternativa, pues hay que pongan unos cartelitos con códigos QR, como lo hace aquí el ENALT cuando abre sus talleres de idiomas.
Ya no es como antes que pones 100,000 hojas en la época de los picapiedra cuando yo estudié. Que ponían 150,000 hojas y las 150,000 te las tenías que memorizar. Ahora te ponen unas hojitas muy bonitas, muy monas las hojas ahí es como una vitrinita, ¿no? Ujú. Ahí dice, es para esto el taller, ¿quiere más? Ahí está, código QR. ¿Ya? Y ahí te dice todo, qué día se va a inscribir, si le interesa, qué requisitos hay, todo. Y ahí se puede poner eso, o sea, más que nada yo creo que de veras bombardear en redes sociales, de veras bombardear, de que ya llega un momento en que también la impartición de justicia no da más para atender ya tanto asunto. O sea, de veras, yo vi en la práctica multas, sobre todo en materia administrativa contra Pemex de 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Yo digo, híjole, y esto, para eso echaste a andar toda la maquinaria judicial. Digo que también me tocó ver el oficio cuando la tesorería de la federación, literalmente tú litigas las multas y gana la dependencia, wow, sí, pero la multa no la cobra la dependencia, entra a la tesorería de la federación, con un oficio y ya se convierte en crédito fiscal para la empresa. Oye, ahora yo te vengo a cobrar, todo lo que perdiste. O sea, la dependencia ni siquiera cobra eso. Entonces, ni los ve tampoco. Entonces, sí es indispensable, pues decir, oye, tenemos que resolver esto en corto. Digo, porque si no, esto no camina. Imagínate en materia mercantil cuántos actos se realizan a diario. Claro. Pues digo, que a los comerciantes, ¿qué les interesa? Que irnos a demanda, ese es nuestro hobby. O vamos por la vida ahí viendo a ver cuántas demandas cosechamos. O sea, necesitas operación rápida. Y de veras un buen acuerdo, pues a ver, paso pues, a resolverlo. Necesitamos que esto se siga moviendo. Ya no nos vamos a estar ahorita discutiendo si Bernardo le gustan sus zapatos dálmata, si viene de Rosita, pues deja que vista de Rosita, es su problema. Tenemos que quitar todo pues sí, hacerlo más ágil, no rápido, sí ágil. Claro. Ahorita que lo refirió respecto a pues las innovaciones tecnológicas que se están insertando, ¿hay novedades en el código? Sí, abogada, están la red nacional, otra vez red nacional de mediadores, de convenios en mediación con base en su Take My Hand, su ley general de mecanismos alternativos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, y bueno, desde luego en el Código Nacional, no, por supuesto, hay una serie de artículos que se dedican a eso. Se trata de hacer también hacer una base de datos como un CISE, un Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Imagínate CISE y llámale como tú gustes, pero a nivel nacional, que estén homologados electrónicamente el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, todos, y desde luego el federal. O sea, en telecomunicaciones, ¿qué es eso? Vamos a caminar todos y todas y todes por el mismo canal. Y eso suena wow. ¿La tecnología lo permite? Por supuesto que sí. Ahí va a estar el detalle, es cómo se va a implementar. Claro. Digo, porque sí lleva mucho tiempo. ¿Sí? Ahí les puedo platicar una pequeña experiencia. En los colegiados de circuito. A nosotros cuando se inauguró el canal judicial, no hombre, estábamos más que felices, ¿no? El canal judicial. Y qué bueno, que ahí siga. Por supuesto debe seguir. Nada más que ahorita ya la cosa ya no está tan simple, ya no es un romanticismo tan sencillo, ya vamos a hacer más compleja la relación. ¿Y cuál es el detalle? Está el canal, pues el canal judicial tú lo bajas de internet, no tienes que contratar servicio de cable de nada. Aquí yo lo tengo aquí, con una conexión a internet y un aparato que te recibe internet, con eso tienes para eso y para más. Pero también están las sesiones del Tribunal Colegiado de Circuito. Y ahí el consejo, si hay sesiones ya de los colegiados, entonces tú dices, oye, mi asunto no está en la corte no resuelve todo, es Tribunal Constitucional. Entonces, los colegiados en muchas materias son la última palabra jurídica, en muchos temas. Entonces, dices, oye, es que se sesionan con 3 magistrades. Ok, los 3 magistrades. Las sesiones antes eran a puertas cerradas, estoy hablando de hace más de una década. Ahorita ya están grabados como nosotros. E incluso hay una persona que está encargada. Ahora sí que, a ver, señores magistrades,
va a iniciar la sesión, se tiene que circunstanciar y van pues a discutir los asuntos, sí, pero estamos siendo grabados en la sesión. Entonces ya no es tan sesión privada, yo creo que ya es una sesión privada pública, o sea, ya se sabe, y todo eso pasa por el link de Consejo de la Judicatura Federal. Entonces uno dice, oye, ahí tengo mi asunto, a ver qué están discutiendo de mi asunto. Yo es que van a hacer la sentencia, sí, quiero escuchar a los magistrados que tanto están diciendo, ¿no? ¿Qué van a decir? Y pues dices, esto es, echarlo a andar es muy interesante, pero no va a ser rápido. Pero sí está previsto. Y al final el problema es el rezago que hay, y aunque ya está digitalizado o están en procesos de expedientes digitales, tenemos que pensar que aunque ya nos parezca muy lejano, la pandemia, pues si había retraso, ahora hay súper retraso y súper agobio, ¿no? Pero al final pues seguimos con las mismas prácticas, ¿no? O sea, el expediente sigue teniendo 1 millón de hojas que nadie lee. Entonces, sí, de alguna manera pensemos que se agilizó, ¿no? El que estuviera digitalizado y que no anden con los carritos y con los de estos. Bueno, hay diablitos, usted no se preocupe. Y diablotes también. Diablitos y diablotes. Pero ahí también veníamos, o sea, hasta qué punto esto es espontáneo y natural, porque luego, con toda pena, luego los vemos hablar a los ministros y a los magistrados y nos quedamos con los ojos. Qué bueno que cúbicos, tocó algo. ¿no? Ahorita usted hablaba de los mamotretos y qué bueno que tocó ese punto. Es que tergiversamos la oralidad. Claro. Nos va a dar risa. Yo lo que les voy a decir, de veras, quien me escuche le va a dar risa. Esto parece una broma, la que estoy haciendo al aire, una broma pesada. ¿Por qué? Los juicios orales eran penales hace 100 años, imagínate en el México, pero de hace 100 años. Eran orales, pero dicen, ¿qué broma es esta? Eran orales. Y así también la misma materia laboral. Pero ¿qué pasó? Que en la práctica, pues yo no sé, es que no sé cómo se hizo, no me imagino ya. Empezaron, bueno, vamos a promover por escrito, sí, cómo no, yo aquí le acuso y yo le tengo que acordar. Yo creo que así fue ya cuando nos dimos cuenta, la oralidad ya ni quien se acuerde. Mira, me estaba riendo hasta lo olvidamos. Yo, bueno, casi puedo decir que la maestra Amparo y Carlos lo deben haber oído. Recordemos las películas de Cantinflas, todas las que hay juicios son juicios orales, ¿verdad? No voy a decir nombres porque van a decir que estoy publicitando las películas, pero a los jóvenes los invito a que vean, espero que les guste, a lo mejor no les gusta mucho Cantinflas, pero muchas de sus películas o las películas de Cantinflas donde hay juicios son juicios orales, ¿verdad? Ahora nos dicen venimos a descubrir el hilo negro, pues no, o sea, hay que ver hacia atrás. Y ahí está muy claro, ¿verdad? A lo mejor hace burla, hace gala del desconocimiento luego, ¿verdad? Porque ataca al Ministerio Público, al juez, a todos, ¿no? Pero es un ejemplo real. Y hay muchas películas mexicanas de esa época en donde hay juicios, por ejemplo, otro que me viene a la mente. Claro, estas películas son antidiluvianas, los jóvenes de hoy en día no las deben de haber visto. Una que también para mí me parece clásica de esto es La Señoritas Vivanco, donde también hay juicios, donde hay fiscal y donde era oral, ¿verdad? Y de repente nos vendieron la idea de que estamos en la modernidad total y absoluta, pero pues a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Un principio de que fuera escrito para tener seguridad y las ventajas que esto da, y se volvió un problema muy grave, ¿no? El de que sea el procedimiento escrito. Ya en la visión de Max Weber pues debía ser un procedimiento ágil, ¿no? Y en la práctica pues vimos que mi querido Max Weber se equivocó porque no es un procedimiento escrito, sino verdaderamente tardado, ¿no? Entonces sí, luego tenemos que ver con cuidado, ¿no? Porque pensamos que los cambios siempre son positivos, que vamos a agilizar, que vamos a estar mejor. Y luego hay que darnos cuenta, hacer unas miradas hacia atrás nos darían mucha luz, ¿no? Al respecto. Y hay disidencia de este código, ya sí, empieza a haber disidencia. No. Claro. Sí, porque pues como no se han unificado los códigos familiares, esos siguen siendo locales y ahora ya el procedimiento va a ser federal. A ver, ¿no? Excuse me, ¿cómo está esto, no? Empezamos al revés, ¿no?
Debíamos de haber empezado por los códigos sustantivos, unificar primero los códigos y luego el procedimiento. Claro, vamos a darles el beneficio de la duda, que lo que se pretende es lo que tú decías, que se agilice el procedimiento. Pero ya hay ¿no? disidencia, o sea, la gente que decía una gran maestra de aquí de la facultad de Teoría General del Proceso, me decía, bueno, los que somos localeros, ella es una localera, me decía, mira, es que, pues sí, es que también tenemos que ver cuánto tiempo se van a tardar en programar audiencias, porque si ahorita dicen, bueno, ¿qué crees? La audiencia es hasta dentro, quién sabe de qué mes, y a lo mejor hasta me toca hasta el año siguiente. Pues puedes decir, bueno, pues muchas gracias, ¿no? En materia de la Ciudad de México es lo que está pasando, ¿no? Están dando audiencias con 6 meses, ¿no? O las cuestiones de violencia, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. O sea, cuando pero la violencia yo siempre la trabajo con cuidado, porque pues ahí de entrada no entran los MASC, la violencia intrafamiliar. Claro. Entonces si hay el código penal, bueno, también de la Ciudad de México tiene ahí unos caminos, así sí es pesado cuando traes ya cuando entra, literalmente cuando llaman al policía, ¿no? Cuando le estás, pues sí, cuando alguien le está sonando a la señora, ¿no? Pues bueno, nos han quedado cosas como es habitual, obviamente que este código va a crear y seguirán las críticas, las problemáticas, pero en fin, estaremos atentos a esta situación. No me queda más que agradecerle a todos los que nos han acompañado el día de hoy, invitarlos para la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias. Gracias. A usted.